Hola, en este vídeo nos vamos a ocupar de los grafos ponderados y de comentar en qué consiste el problema de los caminos más cortos. Presentaremos el problema, unas cuantas definiciones básicas, algún ejemplo y, como digo, comentaremos en qué consiste el problema de los caminos más cortos. Esto lo habréis visto muchas veces. Tenemos un mapa con varias ciudades y las distancias entre ellas, que ya puede ser en kilómetros o en minutos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la ruta más corta entre dos ciudades? Para resolver esto, vía teoría de grafos, lo que vamos a introducir es el concepto de grafo ponderado. Dado un grafo G de n vértices, ¿a qué se llama grafo ponderado? Dado lo mismo que el grafo sea dirigido que no dirigido. Pues se llama grafo ponderado a aquel que cada arista, respectivamente arco, tiene un valor asociado, P de V y VJ, al que se le llama peso o coste. Los valores de un grafo ponderado habitualmente se representan en forma de matriz, como es la herramienta que utilizamos habitualmente para representar muchas cosas. Y es una matriz similar a la de adyacencia. Lo que ocurre es que en lugar de poner unos, ponemos el peso. Veámoslo más concretamente. Dado un grafo G de n vértices, llamamos matriz de pesos o matriz de coste de G a la matriz de tamaño n por n, cuyos pesos son los que vienen aquí reflejados. La posición IJ tiene un valor peso de VI o VJ en el caso de que el vértice I, que la I sea distinto de la J, es decir, que el vértice I sea distinto del vértice J y que la arista o arco VI o VJ exista. Es decir, si yo tengo que de VI o VJ hay una arista o un arco, en la posición IJ pongo el peso. Pero ¿qué ocurre en la diagonal, en I igual a J? Que es esta línea de aquí. Pues como el camino, para decir, ¿cuál es lo más corto de donde estoy a donde estoy? Como eso es 0, pues eso es lo que se le asigna habitualmente a la diagonal. Y si no hay una arista o arco entre un vértice y otro, ¿qué peso le vamos a asignar? ¿Podemos ir por un camino directo? No, pues le vamos a asignar peso infinito. Este peso infinito hay ocasiones en que se sustituye a la hora de trabajar por valores muy grandes, superiores a todos los que se están manejando, porque el infinito no es un valor numérico, no es un número real. Aquí tenéis la notación habitual, se nota P sub I, J o P sub I, J. Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos un grafo dirigido, pues por ejemplo la primera fila, si leyéramos aquí, ¿qué es lo que me dicen? La diagonal está a ceros, del vértice 1 al 1 pesa 0, y lo que me dice es que del 1 al 2 pesa 3, y que no puedo ir del 1 a ningún otro vértice. Buscamos el vértice 1 y del 1 al 2 pesa 3 y ya no puedo ir a ningún otro. Hacemos lo mismo con el resto de vértices y obtenemos esta matriz. ¿Qué se entiende por peso de un camino? Yo tengo un camino y está formado por una serie de aristas o arcos y cada uno de ellos tiene un peso. ¿Qué se considera el peso del camino? Pues la suma de los pesos de las aristas o arcos que lo conforman. Es decir, que si el camino es VI1, VI2, VIK, el peso o coste del camino será el peso del arista o arco VI1, VI2, de VI2, VI3 y así sucesivamente. Es muy importante observar que el peso de un camino no es lo mismo que su longitud. La longitud es el número de aristas o arcos que lo forman. Entonces, pues aquí será K-1, la longitud de este camino sería K-1, mientras su peso es este. El problema del camino más corto, aunque se diga más corto, no hace referencia a la longitud, hace referencia al peso, al camino que pesa menos de un vértice a otro. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos un grafo y tenemos este camino. Tenemos aquí que el peso será, pues para ir de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 1, 4 más 3 más 3, 10. Mientras que su longitud es 3. Es importante lo que decía de que la longitud es el número de arcos, porque a lo mejor en este caso pesa 10, pero puede haber costes con longitudes muy grandes, porque son arcos que pesan poquito, pero luego el peso es menor.
Entonces, a la hora de buscar el peso más corto, primamos el peso en vez de la longitud. Vamos a ver un problema de la vida real, más o menos. Vamos a considerar las ciudades Albacete, Alicante, Córdoba, Madrid y Valencia. Y aquí tenemos el tiempo en tren que cuesta ir de cada una de estas ciudades a otra, todas las parejas. Vamos a monitorizar la situación de la siguiente manera, como es habitual. Los vértices son las ciudades y vamos a poner una arista o arco entre el vértice I y el vértice J si existe una arista o arco de I a J. Y la matriz de peso será la matriz que a cada arista o arco IJ le asocie la duración en minutos de hacer ese recorrido. Perdón. Tenemos pues que el grafo resultante es este, estos son los vértices, es un grafo no dirigido, porque si hay tren de Madrid a Valencia también hay tren en sentido inverso, con lo cual este es el coste de esta arista, 102 es el coste de esta y así sucesivamente. Y si lo reflejamos en la matriz, pues tendríamos esta matriz de aquí. ¿Cuál sería la duración del viaje Alicante-Valencia-Madrid-Córdoba? Alicante, Valencia, Madrid, Córdoba. Pues la duración es la suma de los pesos. Lo que me están pidiendo es el peso del camino. Con lo cual, lo que hay que hacer es sumar los diferentes valores, 110, 98 y 102, me da 310. Y si me preguntan cuál es la longitud de ese camino, la longitud es 3. Si el tren no hace paradas intermedias entre Córdoba y Alicante, a excepción de Madrid y Valencia, la longitud del camino menos 1 lo que me da es el número de paradas intermedias. ¿Y cuál será el recorrido de menor coste? Pues el recorrido de menor coste es este, Córdoba-Madrid, Albacete-Alicante. Si lo sumáis da 298, que es menor que el valor anterior. Y este camino observamos que tiene la misma longitud, 3, pero como decía antes, es posible que haya la misma longitud y o mayor longitud y sin embargo que pese menos, como es este caso. Entonces lo que me interesa, me da lo mismo la longitud, lo que me importa es que el tiempo en minutos sea lo mínimo posible. Bueno, pues esta es en qué consiste el problema del camino más corto. Pero claro, encontrar cuál es el camino más corto en un grafo, como sea un poquito más grande, es complicado si lo hacemos a ojo. Entonces existen algoritmos para resolver este problema. Y entre ellos, los más usuales, pues está DIGSA, que sirve para encontrar el camino más corto desde un vértice a todos los demás, siempre y cuando los pesos sean positivos, si no, no se puede aplicar. También tenemos el algoritmo de Floyd, que lo que nos da es, en un grafo ponderado, el camino más corto entre un vértice y entre todos los vértices y todos los vértices, todas las parejas. Entonces aquí, así como aquí el resultado va a ser una matriz fila, aquí el resultado de pesos va a ser una matriz n por n. Cada fila corresponde al camino más corto de un vértice a todos los demás. La restricción de este algoritmo es que no puede haber ciclos negativos, porque piénsalo, si entras en un ciclo negativo, cuantas más vueltas le des, más va a bajar el peso, con lo cual no vamos a encontrar nunca el camino más corto. Y el mismo problema tiene el caso de Bellman-Ford, que también sirve cuando hay pesos negativos, y nos da el camino más corto desde un vértice a todos los demás, pero solamente se puede aplicar si no hay ciclos negativos. Hemos echado un vistazo rápido a qué consiste que es un grafo ponderado, en qué consiste la matriz de peso y en qué consiste el problema de caminos más cortos y cuáles son los algoritmos, algunos de los algoritmos que resuelven este problema.